Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, acósanos Adán, por armas de Gabriel, astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Luchar aquí sin el Señor, cuán vano hubiera sido, mas por nosotros pugnará de Dios el escogido. Sabéis quién es Jesús, el que venció en la cruz, Señor de Sabaoth, omnipotente Dios, Él triunfa en la batalla. Aun cuando estén demonios mil, prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios vendrá a defendernos, que muestre su vigor, Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado está por la palabra santa. Sin destruirla dejará, aunque mal de su grado. Es la palabra del Señor. Muy buenas noches, queridos hermanos que nos están acompañando nuevamente aquí en esta página que lleva por nombre Movimiento Adventista. Es para nosotros un gran placer darles una cordial y calurosa bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí. Durante el transcurso de estos momentos donde vamos a comenzar nuestro tema, es como ustedes están mirando ahí en su pantalla, donde nos corresponde contestar dos preguntas. La primera es, ¿apoyaba la hermana White la obra de sostén propio? Y la pregunta número dos es, ¿qué dice el espíritu de profecía sobre la centralización de los diezmos y las ofrendas? Esas son las preguntas que vamos a estar contestando a la luz del espíritu de profecía, por supuesto, y claro, pues vamos a estar recordando también como adventistas del séptimo día nuestra historia profética. Nos vamos a centrar especialmente durante los años 1900 y los 1915, que fueron los últimos 15 años que vivió el profeta en medio de su pueblo. Por eso te hacemos la cordial invitación para que te quedes y mires lo que dicen los testimonios y por supuesto lo que dice la palabra de nuestro gran Dios eterno. Como siempre, estamos llevando la temática de lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía con respecto a los diezmos y las ofrendas. Y el día de hoy pues contestaremos estas dos preguntas en base a
la Biblia y al espíritu de profecía. Por eso vamos a comenzar nuestro estudio y nos vamos a colocar de rodillas para buscar la dirección del Espíritu Santo y que sea Él quien nos guíe a toda la verdad. Así que nos vamos a inclinar, nos vamos a poner de rodillas y vamos a buscar nuestro consejero, el gran Señor Jesucristo. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, aquí estamos postrados, mi querido Jesús, de rodillas para pedir tu dirección y pedir al Padre que nos dirija durante el estudio de su palabra. Tu palabra dice allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 y el versículo 14, que tú eres el testigo fiel y verdadero, el consejero, como dice el versículo 18, y en esta noche queremos venir a pedir tu dirección, tu sabiduría y tu consejo. Por eso, Padre bendito y glorioso, queremos suplicarte que nos dirijas durante el estudio de tu palabra, durante el estudio de los testimonios y que nos ayudes a reflexionar cómo estamos obrando delante de tus ojos. Así pues, Señor, todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Después de esta oración, pues vamos a continuar con el estudio de la palabra del Señor y vamos a colocar aquí en la pantalla la presentación sobre la cual vamos a estar tocando el día de hoy. Y como ustedes pueden mirar ahí, dice la pregunta: ¿apoyaba la hermana Elena G. de Guay la obra de sostén propio? ¿Y qué dice el espíritu de profecía con respecto de centralizar los diezmos y las ofrendas? Eso es lo que vamos a estar tocando el día de hoy. Y vamos a comenzar con una lectura bíblica que aparece en el libro de el Evangelio de Lucas. Allá vamos a encontrar una historia similar a lo que se vivió en 1904. Esta historia similar comenzó con unos obreros que fueron llamados para el servicio del sostén propio. De igual manera, se compara a la historia del año 27, cuando nuestro Señor Jesucristo fue llamado a el sostén propio. Y de igual manera, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo tenía un precursor, es decir, había alguien que ya le había preparado el camino para la venida del Hijo de Dios. Cuando nosotros vamos a encontrar primeramente en el libro de Lucas, en el capítulo Lucas, vamos a ir en el capítulo 3 y leeremos el versículo 21, Lucas capítulo 3 y el versículo 21. La palabra de Dios dice así: y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, aquí el que está bautizando es uno de sostén propio, es el profeta Juan el Bautista. Dice: y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Si nos damos cuenta, aquí nuestro querido y amado Salvador Jesucristo fue bautizado por un obrero de sostén propio, un obrero que no trabajaba para el Sanedrín, que no trabajaba para los ancianos, que no trabajaba para los dirigentes judíos, no trabajaba para los líderes religiosos, sino que él se había preparado en el desierto, había estudiado en
la naturaleza allá en el desierto, fuera de las ciudades, y de igual manera no había incursionado en las escuelas rabínicas, sino que se había preparado aparte, como estaba profetizado por el profeta Isaías, donde él dice que había una voz que iba a clamar en el desierto, y este hombre es Juan el profeta, Juan el Bautista, quien cuando nosotros vamos a la historia encontraremos que él era de sostén propio. Y Juan el Bautista fue quien bautizó a nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Por eso dice ahí, también Jesús fue bautizado. ¿Quién bautizó a nuestro Señor Jesucristo? Pues la Biblia nos va a decir que ese fue Juan el Bautista, el que bautizó a nuestro querido y amado Salvador. Y luego el versículo 23 nos dice, y él mismo, Jesús, comenzaba a ser como de 30 años, siendo como se creía hijo de José, hijo de Elí. Así que ahí encontramos que nuestro Señor Jesucristo a la edad de 30 años estaba comenzando su ministerio a partir del bautismo que él recibió del profeta Juan el Bautista. Y vamos a mirar nosotros que conforme nuestro Señor Jesucristo fue avanzando en su ministerio que ambos, tanto el profeta Juan el Bautista como nuestro querido y amado Salvador Jesucristo, ambos eran de sostén propio. Vamos a leer aquí mismo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8. Y miren lo que ocurría con nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. ¿Qué ocurría con su ministerio? Dice la Biblia, Lucas capítulo 8 y el versículo 1. Y aconteció después que caminaba él, es decir, nuestro Señor Jesucristo, por todas las ciudades y aldeas. Miren lo que hacía el ministerio del Señor Jesús, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él, ahí andaban nuestro querido Jesús y andaba con sus 12 discípulos. Versículo 2, y miren lo que va a ocurrir con este ministerio del Señor Jesús y los 12 discípulos que andaban con él. Versículo 2, y algunas mujeres que habían sido sanadas de malos espíritus y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Versículo 3. Y Juana, esposa de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Aquí encontramos que la Biblia nos dice que en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia nos dice en el versículo 3 que le daban ofrendas a nuestro Señor Jesucristo. Dice que le servían de sus bienes. Esos bienes podrían ser ofrendas y podían ser alimentos que le daban a nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Pero ustedes van a notar ahí que dice la Biblia que estas mujeres venían con el Señor Jesús y que le servían de sus bienes, les daban lo que ellas tenían. Y ahora, si nosotros simbolizáramos estos versículos, miraríamos que en Apocalipsis capítulo 17 y el versículo 15, una mujer simboliza una iglesia. Bien, también espiritualmente se podría decir que habían iglesias. Iglesia, nosotros sabemos que son los adoradores que van y adoran al único Dios verdadero.
Esa es una iglesia. El apóstol Pedro nos dice que nosotros somos las piedras vivas de esa iglesia. Y el apóstol Pablo también nos los dice de la siguiente manera, donde en el capítulo de Efesios, donde dice que nosotros estamos fundados y edificados sobre los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, estas mujeres podían simbolizar iglesias que apoyaban a el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a mirar que el profeta Juan el Bautista también recibía ofrendas de los miembros que habían sido sanados y que habían sido bautizados por el profeta Juan el Bautista, que habían sido enseñados por él también. Por eso estamos mirando aquí nosotros que la Biblia nos dice que ellos recibían ofrendas que no pasaban directamente por el Sanedrín o por los dirigentes judíos, sino que estos hermanos de el tiempo de nuestro Señor Jesucristo venían directamente con ellos y les ofrecían sus bienes. Por eso miren lo que nos va a decir el Evangelio de Juan en el capítulo 12 y el versículo 6. El Evangelio de Juan en el capítulo 12 y el versículo 4, vamos a leer hasta el versículo 6. Y miren lo que dice la Biblia. Entonces dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este ungüento vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y luego miren lo que dice el versículo 6. Y dijo esto, no porque tuviese cuidado de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y traía lo que se echaba en ella. Miramos nosotros que en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo había un tesorero y había una bolsa, es decir, había un alfolí donde se echaban las ofrendas, donde se recibían de los bienes que estas mujeres y también podríamos decir de hermanos que habían sido sanados por nuestro Señor Jesucristo les daban en agradecimiento sus ofrendas. Ahora, si nos damos cuenta, dice la Biblia en el Evangelio de Lucas que estas mujeres habían sido liberadas de demonios, especialmente Magdalena. Ahora, nosotros sabemos que hay un mensaje donde se nos dice que se tiene que salir de ahí, porque ese lugar se ha hecho habitación de demonios. ¿Qué nos quiere decir eso? Allá en Apocalipsis capítulo 18 y el versículo 4 nos dice, salid de Babilonia, pueblo mío. ¿Y cómo está Babilonia? Bueno, la Biblia nos dice que se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Nos los dice Apocalipsis 18, 2 y 3. Por eso se hace la invitación, salid de Babilonia. Pero vamos a mirar que la única manera para salir de Babilonia es llevando el mensaje de los 3 ángeles. Ese mensaje de los 3 ángeles nos trae libertad en Cristo Jesús. Nos lleva directo a la santidad con la cual si no la tenemos no podremos ver a Dios. Y por eso, de igual manera, nuestro Señor Jesucristo, cuando les daba el Evangelio, los liberaba no solamente de los malos espíritus, sino también los liberaba de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas que tenían tanto los saduceos
como los fariseos, como los escribas, como los herodianos, como los celotes, como todos los maestros que estaban en desacuerdo con la enseñanza y la doctrina de nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Y podemos mirar nosotros aquí que la Biblia ya nos dijo que tanto nuestro Señor Jesucristo como los apóstoles recibían ofrendas voluntarias, y también vamos a mirar en el Evangelio de Lucas que cuando Dios les dio la orden, cuando nuestro Señor Jesucristo les dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9 y el versículo 1, la Biblia dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Los había capacitado también como médicos misioneros. Miren qué más sigue diciendo la Biblia. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Por eso los apóstoles no solamente predicaban, sino también ellos conocían la obra médico-misionero. Y miren lo que dice el versículo 3. Ya después de que les da ese poder, de que les da esa autoridad, de que les dice vayan y prediquen el evangelio, dice la Biblia, versículo 3, y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas cada uno. Y en cualquier casa en que entraréis, quedad allí y de allí salid. Y si algunos no recibieren, saliendo de aquella ciudad, aún el polvo sacudid de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y ahí dice la Biblia que el Señor Jesús los envía a predicar el evangelio, pero les dice que no lleven nada. ¿Y saben ustedes por qué es que les dice que no lleven nada? Porque más adelante nos va a decir que el obrero es digno de su salario. Por eso es que los envía y les dice, aquellos mismos a los cuales ustedes les den el evangelio, aquellos mismos a los cuales ustedes sanen, a los que les enseñen la correcta doctrina, a los que ministren, ellos mismos los van a apoyar a ustedes con sus bienes como lo hicieron conmigo. Así como me han hecho a mí, ellos también van a hacer con ustedes. Por eso es que el Señor los manda a predicar el evangelio y que aprendan a depender única y exclusivamente de Dios. Por eso la mensajera del Señor va a hacer una comparación de ese gran movimiento que surgió en el año 27 después de Cristo, cuando se comenzó a dar la lluvia temprana para los discípulos, y después en el día del Pentecostés recibieron el poder de la lluvia tardía en su tiempo para ir y predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Para nosotros en este tiempo, la lluvia temprana es la de los apóstoles, pero nosotros estamos esperando ese poder con el cual van a ser investidos los obreros de sostén propio, que van a salir a predicar el mensaje de los 3 ángeles. Por eso, miren lo que dice la mensajera del Señor aquí en esta cita. Y dice aquí en Testimonios para Ministros, en la página 300, dice: permítame decirle que el Señor actuará en esta etapa final de la obra en una forma muy diferente de la acostumbrada, contraria a todos los planes humanos. Aquí nos está diciendo la mensajera del Señor que en este tiempo el Señor va a actuar de una manera
distinta y contraria a lo que siempre se nos ha enseñado. ¿Y qué más sigue diciendo la mensajera del Señor? Dice, la fuerza de la lluvia tardía a veces arrasará las invenciones del hombre, la maquinaria humana, los límites de la autoridad humana serán como cañas rotas y el Espíritu Santo hablará con poder convincente mediante el instrumento humano viviente. Así es como se va a trabajar en este tiempo del fin. ¿Qué más dice la mensajera del Señor? Dice en el conflicto de los siglos, en la página 664, dice, así será también proclamado el mensaje del tercer ángel. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conductos de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Y podemos mirar ahí, queridos hermanos, cómo es que ya la mensajera del Señor nos está dando esperanza, nos está mandando el tiempo del refrigerio, nos está alentando para que avancemos en su obra, para que dependamos única y exclusivamente de Dios, que no nos quedemos sin hacer nada. Y de acuerdo a estas citas, así es como va a obrar Dios en el tiempo del fin. Ya primero nos dijo que va a obrarse de una manera distinta y contraria a los pensamientos humanos. Número 2, dice que se va a recibir la lluvia tardía para darle ese poder al mensaje de el tercer ángel. Y luego nos dijo que ese mensaje del tercer ángel va a ser dado por instrumentos humildes que van a ser calificados más bien por el Espíritu Santo que por haber sido estudiados en institutos de educación humana. ¿Qué nos hace recordar todo eso que acabamos de leer del espíritu de profecía? Nos acaba de recordar lo que leímos en la Biblia, los tiempos del profeta Juan el Bautista, los tiempos de nuestro querido y amado Salvador Jesucristo, donde utilizó a simples pescadores, que podríamos decir como le llamaron los judíos, allá en el libro de Hechos, en el capítulo 4, donde dice estos iletrados. Sin embargo, dice que estaban capacitados y llenos del Espíritu Santo, y ese mismo Espíritu Santo los inspiraba a declarar las palabras que Dios les ponía en el corazón que hablaran. Y así es como Dios va a obrar en el tiempo del fin. Ahora, nosotros hemos mirado que durante estos estudios que hemos estado dando, hemos estado citando muchas citas del espíritu de profecía donde se nos instruye al remanente de este tiempo cómo utilizar los recursos del Señor, cómo apoyar a estos hombres que están simbolizados por la obra de Juan el Bautista y por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque de igual manera hay ahorita unos hombres que están preparando el camino para cuando los 144,000 queden de pie y solamente ellos le hagan frente a todas las artimañas del enemigo. Sí,
Hay un grupito de mártires que así como a Juan el Bautista los van a decapitar, les van a cortar la cabeza, los mismos infieles, y estos a su vez van a preparar el camino para que los 144,000 vivientes lleguen con mucho poder por medio del Espíritu Santo a dar el último toque al mensaje glorioso. ¿Por qué? Porque ellos traen en sus frentes el nombre escrito de el Padre. Traen el mensaje en sus labios para darle el toque final a el mensaje del tercer ángel, así como ocurrió en el tiempo de Cristo. Y por eso es que Dios en esta noche, por medio de su profeta, nos va a decir a ti y a mí cómo debemos de utilizar los recursos del Señor, y si la mensajera del Señor apoyó el sostén propio en su tiempo, y si es saludable centralizar los diezmos y las ofrendas. Por ejemplo, ella escribió en esta cita, en Joya de los Testimonios, en la página 552, que los diezmos deberían ser utilizados en este tiempo para la repartición de los libros del espíritu de profecía, los libros de los pioneros adventistas. Mira cómo dice esta cita: al comisionar a sus discípulos para que fuesen por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura, Cristo encomendó a los hombres la obra de difundir las buenas nuevas. Pero mientras algunos salen a predicar, aquí están los apóstoles, aquí está nuestro Señor Jesucristo. Invita a otros a que satisfagan sus demandas en cuanto a los diezmos y las ofrendas. Aquí están María Magdalena, aquí está Susana, aquí están las mujeres que le traían sus bienes y que con ellos servían al Señor. Y luego sigue diciendo: invita a otros a que satisfagan sus demandas en cuanto a los diezmos y ofrendas con que sostener el ministerio. Y luego miren la otra partecita que dice ahí: y difundir la verdad en forma impresa por toda la tierra. Sí, mis hermanos, aquí dice el espíritu de profecía que los diezmos y las ofrendas deben ser utilizados para difundir la verdad en forma impresa. ¿Y cuál es esa forma impresa? Pues son los libros del espíritu de profecía, los libros que contengan la verdad presente para este tiempo, e inclusive la misma palabra de Dios, es decir, las sagradas escrituras se tienen que dar, se tienen que regalar y repartir de los diezmos y las ofrendas. Dice el espíritu de profecía, tal es el medio que Dios tiene para exaltar al hombre. Es precisamente la obra que Él necesita, pues conmoverá las más profundas simpatías de su corazón y ejercitará su más alta capacidad mental. Así que ahí nos da la declaración. También el espíritu de profecía en Manuscript Release, en el tomo 2, en la página 99 y al párrafo 2, nos dice: se me ha presentado a mí hace años que mi diezmo era para ser asignado por mí misma para ayudar a los ministros blancos y de color que fueron abandonados y no reciben lo suficiente y adecuado para mantener a sus familias. Y luego sigue diciendo: cuando se me llamó la atención
hacia los ministros de edad de color blanco o negro, que era mi deber especial. Aquí va a citar ella de una manera implícita la cita de la colección de Cres, la página 120, donde dice: las iglesias deben despertarse, los miembros deben despertarse y comenzar a preguntarse cómo están siendo usados los diezmos. Por eso aquí dice ella: decidí que era mi deber especial investigar y satisfacer sus necesidades. Yo te hago la pregunta: ¿tú has investigado y estás satisfecho donde tú estás depositando tus diezmos? ¿Hay necesidad o es que simplemente estás engordando al que ya está gordo? ¿O sigues enriqueciendo al que ya está rico? Porque la mensajera del Señor no enriqueció a nadie. Ella apoyaba la obra de sostén propio, apoyaba la obra del ministerio independiente, pero ella investigaba y quedaba satisfecha cuando ella depositaba sus diezmos, porque ella miraba que a donde se estaba dando el diezmo y la ofrenda era un caso de necesidad. Hoy en día, tristemente, ya no se investiga ni se satisfacen esas necesidades. Por eso ella está diciendo: este iba a ser mi trabajo especial. Es decir, esto es lo que iba a investigar para quedar ella satisfecha. Y no solamente quedar ella satisfecha, sino quedar bien delante de Dios. Y luego sigue diciendo: y yo he hecho esto en un número de casos. Ningún hombre debe dar notoriedad al hecho de que en casos especiales el diezmo se utiliza de esa manera. Aquí la hermana y la mensajera del Señor está rompiendo con el yugo que había sido colocado durante muchos años sobre los miembros de la iglesia y sobre algunos que querían actuar de manera de sostén propio. Ella está mencionando: en casos especiales el diezmo se debe de utilizar de esa manera. Y por eso es que la mensajera del Señor apoyaba con sus diezmos directamente a los obreros. Eso es exactamente lo que acabamos de leer en el Evangelio de Lucas, cuando dice que Magdalena y las otras mujeres venían directamente con el Señor Jesús y le servían de sus bienes. Si tú te das cuenta y analizas la cita de Lucas capítulo 8, versículos del 1 al 3, vas a encontrar que Magdalena y las otras mujeres, sus diezmos nunca lo depositaron en el alfolí de el Sanedrín, sino que ellas vinieron directamente donde estaba la necesidad. Si ellas hubieran actuado mal, nuestro Señor Jesucristo hubiera sido el primero en reprenderlas y llamarles la atención, al decirle: mujeres, depositen sus ofrendas allá en el Sanedrín, allá en el alfolí de los dirigentes judíos, y luego ellos me lo van a dar a mí. Pero te das cuenta que la Biblia no dice tal cosa, ni dice que los casos fueron así. No, aquí la Biblia nos dice que las mujeres venían directamente con el Señor Jesús. Por eso es que la mensajera del Señor actuó de esa manera, porque ella ya había estudiado y investigado en las Sagradas Escrituras qué es lo que ellas dicen. ¿Qué más dice el espíritu de profecía con respecto a esto? Miren lo que dice. Algunos casos se han presentado delante de mí durante años y he suplido sus necesidades de los diezmos, ya que Dios me lo ha encomendado. Y si alguna persona dice: hermana Guay,
use de mi diezmo donde se sabe que más se necesita. Voy a decir, sí, lo haré y lo he hecho. Y luego miren la congratulación que el profeta le va a dar a estas mujeres. Dice, felicito a las hermanas que han depositado su diezmo donde más se necesita para apoyar a hacer una obra que está siendo dejada de hacer. ¿Te das cuenta que el principio es devolver los diezmos y las ofrendas al alfolí del Señor? Pero en este tiempo de la proclamación del mensaje del tercer ángel, que se está convirtiendo en el fuerte pregón, la recomendación es depositar los recursos donde verdaderamente se necesita, donde verdaderamente se está trabajando, donde se está enseñando la correcta doctrina, la correcta preparación para el tiempo final, donde se están educando a los jóvenes, a los verdaderos jóvenes protestantes, donde están recibiendo una verdadera educación, no la educación papal, donde se está enseñando el verdadero médico misionero y donde se está enseñando la interpretación correcta de las escrituras. ¿Cuál es esa interpretación correcta? Bueno, todos nosotros sabemos que esa interpretación es el historicismo. Esa es la sana doctrina. Por eso la mensajera del Señor sigue diciendo aquí en esta otra cita. Dice el espíritu de profecía. No lo está diciendo este servidor, sino que dice aquí. Algunos son completamente incapaces de entender la importancia de que los misioneros sean también médicos misioneros. Un ministro del evangelio tendrá un éxito doble en su labor si comprende cómo tratar la enfermedad. Se me ha dado luz creciente sobre este asunto. Algunos que no ven la ventaja de educar a los jóvenes para ser médicos, tanto de la mente como del cuerpo, dicen que el diezmo no debiera utilizarse para apoyar a los médicos misioneros, quienes dedican su tiempo a tratar a los enfermos. En respuesta a tales declaraciones, miren lo que dice el testimonio del espíritu de profecía. Se me instruye. La pregunta es, ¿quién la instruye a ella? Todos sabemos que es el Espíritu Santo, nuestro querido llamado Dios eterno. Dice, se me instruye a decir que la mente no debe estrecharse de tal forma que no se dé cabida a la verdadera situación. Un ministro del evangelio que es también un médico misionero puede curar las molestias físicas. Es un obrero mucho más eficiente que uno que no puede hacer esto. Su labor como ministro del evangelio es mucho más completa. Y ahí podemos mirar cómo la mensajera del Señor nos está dando esta evidencia, esta luz, para que usemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas para el sostén propio, para el sostén de los misioneros. Vamos a mirar aquí nosotros que dice aquí una pregunta que se está relatando y dice, algunos, dice aquí, dicen que el diezmo no debiera utilizarse para apoyar a los médicos misioneros. ¿Saben ustedes que me he topado con muchos hermanos, inclusive pastores, que dicen que los diezmos solamente son para los pastores? Y de ahí nadie los baja de su burro. Ahí se mantienen arriba. Nadie
les hace frente a esos pastores que dicen, no, los diezmos solamente son para los pastores. Pues ya nosotros aquí durante estas transmisiones que hemos estado dando y todavía con esta cita, pues el espíritu de profecía nos dice todo lo contrario. Nos dice todo lo contrario a lo que muchos pastores dicen en la actualidad. Y no solamente eso, sino que algunos van en contra del testimonio, aún se los ponga uno en la frente. A pesar de que ellos dicen, creemos en los testimonios, creemos en el espíritu de profecía, vamos a mirar que como le contestó el pastor Magan a unos líderes de la conferencia general, él les dijo en un testimonio, dice, ustedes toman las citas que les conviene, mientras que rechazan otras citas. Pues así están en la actualidad muchos miembros de iglesias, tanto de la conferencia general como muchos miembros de sostén propio que rechazan estos testimonios. Y ellos dicen, no, nosotros creemos en los testimonios, pero cuando uno les presenta todas estas evidencias, se siguen comportando como que si nunca las hubieran visto. ¿Y saben por qué? Porque no les conviene, porque son codiciosos, porque son avariciosos. Sin embargo, vamos a mirar nosotros que el espíritu de profecía nos dijo que en 1879, a pesar de que ella ya nos dijo el día de hoy que los diezmos y las ofrendas deben ser utilizados en la repartición de publicaciones, de libros, de Biblias, de panfletos, de materiales de la verdad presente, nos dijo en 1879 que los diezmos y las ofrendas deberían ser utilizadas para edificar escuelas, templos, casas publicadoras. En 1893 que deben de ser usados para los ministros del evangelio. En 1897 para sostener a los que ministran en su obra. En 1898 para emplear obreros misioneros en nuestras iglesias. En 1898 que podemos dar nuestros diezmos también a las esposas de obreros que se consagran de tiempo completo a la obra de Dios. En 1898 se nos enseñó que hay casos excepcionales, casos diferentes en que los diezmos y las ofrendas se pueden utilizar para pagar alguna deuda de la iglesia. 1898 se nos dijo que los diezmos debían de ser usados para los maestros de Biblia, los que enseñan en escuelas, en institutos, en casas publicadoras. En 1898 se nos dijo que deberíamos de mandar diezmos y ofrendas a campos misioneros. En el 99 dijo que eran para los que trabajan en la palabra y en la doctrina. Y así podemos llegar hasta que descansó la mensajera del Señor. 1902 colportores, 1904 el sostén de los ministros, 1904 el diezmo para las viudas de los obreros, 1908 el campo extranjero fuera de los Estados Unidos. Y en 1912 casos excepcionales, casos de dependencia de iglesias cuando son muy grandes, para emplear a tesoreros y secretarios. Y durante todas estas presentaciones que hemos estado dando, hemos estado mostrando todas las citas. Sin embargo, vamos a mirar que la mensajera del Señor apoyó la obra de el sostén propio. Y ella va a dejar ciertas declaraciones inéditas. Por eso hay 22 tomos de manuscritos inéditos,
donde ella escribió cartas dirigidas a los líderes de la conferencia. Como por ejemplo, miren esta carta que ella escribió. Dice aquí, algunos hombres o concejales dirán, eso es exactamente lo que deseamos que usted haga. El comité de la conferencia tomará su capital y se apropiará de él precisamente para este objetivo. Es decir, nosotros como la conferencia general vamos a tomar sus diezmos y sus ofrendas y los vamos a emplear como nosotros creamos que se deben emplear. Pero miren la respuesta de la mensajera del Señor a tal opinión, a tal pensamiento. Ella escribió en Testimonios Especiales para Ministros y Obreros. Serie A, página 185 dice, pero el Señor nos ha hecho individualmente sus mayordomos. Cada uno tiene la solemne responsabilidad de invertir estos recursos por sí mismos. Es correcto colocar en la tesorería una porción del mismo para adelantar los intereses generales de la obra. Pero miren ahora, pero el mayordomo de recursos no será sin culpa delante de Dios. En la medida en que es capaz de hacer esto, deberá usar los recursos como lo revelan las circunstancias de necesidades. Deberíamos estar listos para ayudar a los sufrientes y para poner en funcionamiento planes para adelantar la verdad en varias formas. No es la providencia de la conferencia o cualquier otra organización relevarnos de esta mayordomía. Si carece usted de sabiduría, vaya a Dios, pregúntele por sí mismo y luego trabaje con un solo ojo para su gloria. Fíjense qué declaración tan más contundente y categórica, que como algunos piensan en la actualidad, porque hay algunos que dicen, bueno, yo coloco mis diezmos, coloco mis ofrendas y bueno, como Poncio Pilato, me lavo las manos y que ellos hagan lo que quieran. Yo ya cumplí. Eso no es lo que dice la cita. La cita dice que Dios le va a preguntar a usted individualmente en dónde usted colocó sus diezmos. Con sus diezmos, ¿se están dando los mensajes de los tres ángeles? Con sus diezmos, ¿se están siguiendo las pautas que ya nos ha dejado el espíritu de profecía? ¿O con sus diezmos solamente por librarse de la culpa de conciencia y dejarlos ahí, y ya con eso usted se ha quitado la responsabilidad delante de Dios? ¿Ya usted cree que ha cumplido? No, Señor. Porque la cita dice todo lo contrario. ¿Por qué? Porque con su diezmo, si usted no investiga, usted puede estar apoyando la apostasía. Usted puede estar apoyando a obreros fraudulentos. Usted puede estar apoyando la mentira para que se esparza más, para que se riegue más. Por eso es que, como dijo el espíritu de profecía, solamente hay dos alfolís. O es el alfolí del Señor o es el alfolí de Satanás. Pero solamente hay dos. O usted pone para la causa de Dios o usted pone para la causa de Satanás. Otra cita donde la mensajera del Señor nos habla y nos dice todavía más directo, dice aquí, al ejercitar su juicio, al dar donde vea que hay necesidad en cualquier línea de la obra, está usted colocando su dinero en manos de los intermediarios.
Si usted ve en cualquier localidad que la verdad se está afianzando y no hay un sitio de adoración, entonces haga algo para aliviar la necesidad. Por sus propios medios, anime a otros a actuar, a construir una humilde casa para la adoración de Dios. ¿Se da cuenta lo que nos está diciendo el espíritu de profecía? Nos está diciendo que meditemos, que pensemos, que hagamos un alto y que miremos a todo nuestro alrededor si donde estamos invirtiendo los recursos del Señor verdaderamente hay necesidad o simplemente se están enriqueciendo los que ya están ricos. Y no solamente eso, dice aquí, por sus propios medios, usted comience a trabajar. Comience a dar el primer paso. Y dice ahí, si no hay en ese lugar donde se va a llevar la palabra, si no hay una iglesia, si no hay como decía aquí, una humilde casa para adorar a Dios, pues ese es un buen lugar para emplear los diezmos y las ofrendas. Allá en los lugares de donde venimos, nuestras colonias, nuestras ciudades, nuestro país. Ahí es donde debemos de estar trabajando a pesar de que estemos a miles y miles de millas. Ahí es donde debemos de estar predicando el evangelio. Como decía la cita anterior, algunos están predicando mientras que otros están apoyando con sus recursos. ¿Qué más sigue diciendo la cita? Miren lo que sigue diciendo. Tenga un interés en la obra en todas partes del campo. Aunque no esté manejando su misma propiedad, usted es responsable por su sabia inversión, por su uso o abuso. Sí, ahí lo está diciendo el profeta. Cada uno de nosotros somos responsables por el uso o por el abuso que se están dando a los recursos del Señor. Dios no le coloca la carga de preguntarles a los hombres de la conferencia o cualquier concejal si usted puede usar sus recursos como lo considere apropiado para adelantar la obra de Dios en ciudades destituidas y localidades empobrecidas. Ahora yo les hago la pregunta. ¿Qué dice la mensajera del Señor de la centralización de los diezmos? Que Dios no le ha dado la carga de preguntarles a los de la conferencia general o a cualquier otro concejal donde usted utilizar los diezmos y las ofrendas del Señor. Es decir, no se deben descentralizar los diezmos y las ofrendas en un solo comité o en una sola junta o como lo hace la Iglesia Católica. Todo lo almacenan una sola cabeza y mientras esa cabeza no dé el sí, nadie se mueve de los de abajo. Por eso es que la mensajera del Señor dice, se debe de romper con ese yugo. En sostén propio se debe de trabajar distinto a la conferencia. Porque vamos a leer más adelante que ella dice que debe de dejarse de seguir el liderazgo de príncipes y reyes. Por eso la cita sigue diciendo, si se hubiera seguido el plan correcto, no se hubieran usado tantos recursos en algunas localidades y tampoco en otros sitios donde el estandarte de la verdad no ha sido levantado. No hemos de sumergir nuestra individualidad de juicio en cualquier institución del mundo.
Y luego viene el consejo del testigo fiel y verdadero. Hemos de buscar a Dios para recibir sabiduría como lo hizo Daniel. Y miren qué más dice, como siervos contratados de Dios, no hemos de negociar nuestra mayordomía. Ante el universo celestial hemos de administrar la verdad de Dios que se nos ha encomendado. Nuestros propios corazones deberán ser santificados. Nuestras manos han de tener algo para impartir según lo demande la ocasión del ingreso que Dios nos ha confiado. ¿Te das cuenta, hermano, cómo la mensajera del Señor nos está diciendo que se rompa el yugo de la centralización y que trabajemos de forma independiente, que no necesitamos preguntarle a hombre alguno para hacer la obra de Dios? ¿Saben ustedes que hay algunos hermanos que tristemente dicen que son de sostén propio, pero viven sujeta a la autoridad de un hombre, a la autoridad de un mortal? Están como en los tiempos de los fariseos, como en los tiempos de los escribas, cuando para que hicieran algo tenían que pedirle permiso a los líderes religiosos. Y así hay muchos, tanto en la conferencia como en muchos ministerios que se dicen ser de sostén propio, especialmente aquellos que tienen más de una iglesia y que según ellos por revelación divina han decidido centralizar los diezmos, cuando nosotros vemos en la palabra de Dios que a cada iglesia donde iba el ministro de sostén propio, el apóstol Pablo, él ordenaba ancianos y luego él les daba la comisión de que esa iglesia se autodirigiera, se autosostuviera. Y luego esa misma iglesia decidiera cómo usarse los diezmos y las ofrendas, los recursos del Señor. Por eso en Filipenses nos dice que el apóstol Pablo recibió de una iglesia ayuda cuando él iba a predicar a otras ciudades. Tristemente hoy en día hay muchos ministerios que han centralizado los diezmos y las ofrendas. No hay nada de diferente a la conferencia general. Siguen los mismos pasos de príncipes y reyes. Siguen los mismos pasos de la asociación general. No se ha cambiado nada. ¿Y saben ustedes por qué? Porque ellos no quieren mostrarle las citas que le estamos presentando nosotros. Pero ya es hora, como dice aquí la mensajera del Señor, de que Dios nos hace mayordomos individuales y Dios nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros. Vamos a mirar nosotros que la hermana White apoyó el sostén propio. Y la hermana Elena G. de White estaba en contra de la centralización de los diezmos. Por ejemplo, cuando ella trabajó en 1904 a 1914 en la escuela de Madison, ustedes cuando van a la historia van a encontrar que la escuela de Madison se autosostenía, se autodirigía y era de sostén propio. Pero van ustedes a encontrar que en la escuela de Madison ni iban a otros lugares levantando iglesias y poniéndolas a nombre de Madison Church o iglesias de Madison. Y ustedes no van a encontrar que la escuela de Madison
nunca centralizaba los diezmos. Ellos siempre los repartían a todos los lugares donde había mayor necesidad. Mandaban obreros de sostén propio, mandaban a médicos misioneros que llegaban ahí. Cuando un estudiante llegaba a la escuela de Madison y no tenía dinero para pagar la colegiatura, no le cerraban la puerta, lo dejaban que estudiaban y trabajaba en Madison para pagar su colegiatura. Pero ustedes van a mirar que la escuela de Madison no iba y no andaba por cualquier ciudad o por cualquier estado levantando iglesias a su nombre de Madison. Ni tampoco pedía los diezmos de todas las iglesias vecinas para que llegaran y se centralizaran en Madison, como se hace ahorita con ciertos ministerios que se dicen ser de la verdad presente, de sostén propio, pero hay una sede central a donde llegan todos los diezmos. Cuando ese es el falso sostén propio. Porque la hermana Elena G. de White, el profeta, estaba en contra de la centralización. O dame tú en la historia donde en la escuela de Madison ellos, tanto el pastor Edward Sutherland como el pastor Percy Magan o como la mensajera del Señor iban al estado de Colorado y ahí levantaban ellos una iglesia. Y luego ellos a esa iglesia le ponían Madison Church o la iglesia de Madison. Y luego ya regresaban ellos a Tennessee y decían, ahora los de Colorado tienen que mandar sus diezmos de Colorado a Tennessee. Y todos tienen que ser centralizados aquí en Tennessee. ¿Sabes que eso nunca ha existido en el sostén propio? Pero ahora sí existe. ¿Y sabes por qué existe? Por personas como tú y como yo que no estudiamos, que no investigamos y que simplemente hacemos las mismas actitudes que un adventista nominal. Nos quedamos como salimos de la conferencia y nos mantenemos iguales. No vamos a preguntarle al testigo fiel y verdadero. No vamos a nuestra historia. No vamos a las evidencias que dejaron los testimonios. Pero estos temas son para aquellos que todavía tienen discernimiento de querer escuchar la verdad. Por eso, vamos a mirar nosotros algunos testimonios de los pioneros de la escuela de Madison. Por ejemplo, mira aquí. Dice aquí en este testimonio. El 8 de agosto de 1904, está hablando el testimonio del pastor Percy Magan, tomado de su diario personal. El 8 de agosto de 1904, trabajé con William Clarence White, pastor William White, hijo de la hermana White, durante la tarde alistando el artículo y planes referentes a la incorporación de la escuela en Nashville, Tennessee. Dice aquí, durante la tarde me reuní con Daniels, Prescott, Griggs, Washburn, Baird, William White para considerar nuestro plan de organización. Y miren ahora lo que pensaban los dirigentes de la conferencia en 1904, cuando se estaba levantando la escuela de Madison. Este es el testimonio del pastor Percy Magan. Y miren lo que dice. A Daniel no le gustó. A Daniel no le gustó que se estuviera levantando el sostén propio en Madison, en Nashville, Tennessee. A Prescott
consideraba que no estábamos preparados para guiar a jóvenes. Eso es lo que pensaba Prescott el 8 de agosto de 1904. Al pastor Baird se refirió desfavorablemente a nuestro trabajo anterior en el sur. Griggs no estaba dispuesto a prestar su influencia a favor de un solo plan de estudio. A Prescott le parecía que teníamos demasiada tierra. El pastor Washburn creía que la confesión pública en la Review and Herald u otra publicación sería conveniente. A Prescott le parecía que viajábamos demasiado. De igual manera, Daniels, Baird consideraba que otros maestros envidiarían nuestra independencia y llegarían a querer imitarla. Llegaríamos, decían todos ellos, a dominar la Asociación de la Unión del Sur en vez de la Asociación de la Unión del Sur nos mandara a nosotros. ¿Por qué no podemos prestar nuestro dinero? Decían, les dije que solo creían en los testimonios que les convenía y que su actitud general era desfavorable. La entrevista duró desde las 3 hasta las 8 de la noche. Ahora, este testimonio lo está dando en 8 de agosto de 1904 el pastor Percy Magan, o como dicen algunos, Percy Magan. Y miren lo que dice el mismo pastor Percy en su diario personal el 9 de agosto de 1904. Dice, hablé con la señora Elena G. de White y William Clarence White referente a nuestro plan de organización. Esto está ocurriendo el 9 de agosto, un día después de que tuvieron la entrevista con Daniel, Prescott, Washburn y otros pastores. Dice aquí, ella dijo, es decir, la hermana White dijo que no deberíamos entrar bajo el dominio de la Asociación de la Unión del Sur. Y parecía no tener objeción alguna a nuestro plan general. Tuve una larga charla con Daniels. Estaba un poco más sociable. Contó de nuevo toda su batalla con el pastor John Harvey Kellogg. Yo no dije nada. Así que ahí está diciendo el testimonio del pastor Percy Magan. En 1904, el 9 de agosto, ¿qué dijo la mensajera del Señor de acuerdo al testimonio del pastor Percy Magan? Ella dijo que no debería de entrar Madison bajo el dominio de la Asociación de la Unión del Sur. ¿Qué más dijo el pastor Magan? El 14 de abril de 1906. En Washington está ocurriendo esto. Desayuné con el pastor y la señora Irwin, expresidente de la Conferencia General. Llevé el carro al Parque Tacoma y pasé la tarde con Daniels. Tuve una conversación bastante satisfactoria. Le dije por qué nuestra escuela era independiente y tendría que sufrir penurias. Tait me despidió en el tren. Dijo que Daniels había leído el testimonio referente al pastor Edward Alexander Sutherland y suscrito de que no fuimos bien tratados en la reunión en el Parque Tacoma esa tarde. Así que ahí el testimonio del pastor Percy Magan dice que esa escuela era independiente y debido a que era independiente y que no estaba bajo la dirección de la conferencia general, iban a tener que sufrir penurias.
No lo estoy diciendo yo, sino que lo está diciendo el testimonio del pastor Percy Magan el 14 de abril de 1906. Por eso a mí me gusta citar aquí las evidencias. No vengo aquí a pararme delante de una cámara a decir solo mis palabras. No, Señor, ahí tienen la referencia. Vayan e investiguen para ver si es cierto lo que aquí se está diciendo. Y sigue diciendo, el 7 de mayo de 1907, esto está ocurriendo en Paradise Valley. Testimonio del pastor Percy Magan. Hablé con la hermana White referente a la actitud de la conferencia general hacia nosotros. ¿Cuál era esa actitud que tenía la conferencia general hacia la escuela de Madison? La señorita Sara y Lillian estaban presentes. Le dije a la hermana White que la administración sostenía que no teníamos derecho a salir a buscar dinero a menos que fuéramos de propiedad de la conferencia. Esa era la actitud de la conferencia. ¿Cuál era? Que como la escuela de Madison no pertenecía a la conferencia, entonces como no pertenecen a nosotros, tampoco pidan dinero en nuestra conferencia. Y miren lo que les contestó la mensajera del Señor. Ella respondió, ustedes, hablando de Percy Magan y el pastor Edward Alexander Sutherland y todos los demás involucrados en la escuela de Madison, dice, ustedes están haciendo el doble de los que ellos están haciendo. Y miren el consejo del espíritu de profecía, acepte todas las donaciones que pueda obtener. El dinero le pertenece al Señor y no a estos hombres. La posición que ellos asumen no es de Dios. La asociación de la Unión del Sur no debe ser propietaria o controlarlos. No pueden, dice el espíritu de profecía, someterse a su arbitrariedad. ¡Wow! Aquí la mensajera del Señor en 1907, por testimonio del pastor Percy Magan, les está diciendo a los dirigentes de la escuela de Madison, número 1, que no anden pidiendo permiso a la conferencia general para buscar recursos para la obra del Señor. Número 2, les está diciendo a los líderes de la escuela de Madison que acepten todas las donaciones que puedan. Número 3, les está diciendo a los líderes de la conferencia general y a los líderes de la escuela de Madison que el dinero le pertenece al Señor. Y luego dice que, para rematarlos todavía, les dice que nunca deben de poner la escuela de Madison en propiedad de la conferencia general o nunca deben de dejar que los controle la conferencia general. El testimonio del pastor Percy Magan. Vayan a buscar su diario personal. Ese diario ustedes lo encuentran ahí en las redes de Google. Ahí pueden descargar el testimonio del pastor Percy Magan. Miren qué más dice ese diario, el 14 de mayo de 1907. Loma Linda, esto está ocurriendo en Loma Linda. Llevé a Wellesley y Shane para ver a la hermana White. Ella les habló en forma muy amable. Les contó del interés que ella siempre había tenido en ellos y en su padre. Los instó a que fueran buenos muchachos y que llegaran a ser misioneros. Le dije a ella, dice la hermana White, acerca de la posición, aquí Magan le está diciendo a la hermana White, acerca de la posición de la conferencia general respecto de las instituciones que no fueran
propiedad de la conferencia y que no les dieran dinero. Ella respondió, miren qué respuesta les va a dar la hermana White. ¡Qué disparate! Una manada de tontos debería tener más entendimiento al respecto. Daniel y sus asociados han asumido una posición sobre este asunto que no es de Dios. Dijo que tenía algo escrito sobre esto y que trataría de encontrarlo. Así que ahí acaban de ver ustedes algunos testimonios de Percy Magan, quien fue por un tiempo el presidente de la escuela de Madison, el dirigente de la escuela de Madison en compañía de la junta directiva, que todo lo que le dijo la hermana White, escrito en su diario personal de él. Por eso, las dos preguntas que colgamos ahí en el tema de hoy es: ¿apoyó, como decía ahí nuestro estudio, donde dice ahí, apoyaba la hermana Elena White la obra de sostén propio? ¿Qué dicen ustedes o qué es lo que está escrito? Ahí dice que sí apoyaba la obra de sostén propio. Pregunta número 2. ¿Qué dice el espíritu de profecía con respecto de centralizar los diezmos y las ofrendas? ¿Qué dice ahí? ¿Es bueno que se centralicen todos los diezmos y que pasen por un solo canal, por unos líderes que se consideran príncipes y reyes? Para ir terminando nuestro estudio de esta noche en base a como comenzamos en el Evangelio de Lucas capítulo 8 y versículo del 1 al 3 y en el Evangelio de Juan, vamos a mirar ahora declaración directa del espíritu de profecía para ver exactamente qué fue lo que ella dijo con respecto a estas dos preguntas, para ir finalizando nuestro estudio del día de hoy. Miren lo que dice. Pregunta: ¿deben pasar todos los diezmos por un solo canal? Y dice aquí: el Señor ha animado a quienes han comenzado por su propia cuenta a trabajar por Él, con corazones llenos de amor por las almas que están por perecer. Un verdadero espíritu misionero será impartido a quienes procuran con sinceridad conocer a Dios y a Cristo Jesús, a quien Él ha enviado. El Señor vive y reina. Gloria a Dios. Jóvenes, aquí viene la invitación. Jóvenes, salid a los lugares a que sois dirigidos por el presidente de la conferencia general. Así dice. ¿Verdad que así no dice? O dice ahí: salid a los lugares que sois dirigidos por el pastor de la iglesia. Así dice. No, tampoco dice así. O por el anciano de la iglesia. No, tampoco dice así. O por la junta directiva. No, ahí dice: jóvenes, salid a los lugares a que sois dirigidos por el Espíritu del Señor. Trabájese con las manos para que seáis de sostén propio, y al presentarse la oportunidad, proclámese el mensaje de advertencia. El Señor ha bendecido el trabajo que James Edson White ha procurado hacer en el sur. Dios conceda que no se oigan las voces que han estado tan prestas a decir que todo el dinero debe pasar por el designado canal en Battle Creek. El pueblo a quien Dios ha dado sus recursos es responsable solo ante Él.
Es su privilegio aportar, y como dice la mensajera del Señor, ayuda directa y asistencia a las misiones. Más claro no puede estar. Y esa cita se encuentra en el libro de Spalding y Magan Collection, página 177. Sí, es este librito que tenemos aquí, que nosotros regalamos, no los vendemos, los regalamos. Y muchos a los que los hemos regalado, tristemente, ni los han leído. Algunos creo que sí, pero muchos ni los han leído. Y ¿saben por qué les digo que no lo han leído? Porque si ya lo hubieran leído, ya estuvieran obrando. Y si ya lo hubieran leído, ya se hubieran movido por lo que el Espíritu Santo les dijera. Pero sé que no lo han leído porque puedo ver que aún siguen en el mismo canal, sujetos a los hombres, esperando las órdenes de los hombres. Cuando la mensajera del Señor dice todo lo contrario. En una carta, la hermana White le escribió al pastor Percy Magan. Dice, la obra designada por Dios, Loma Linda, California, 14 de mayo de 1907. Querido hermano Magan, dice la mensajera del Señor, algunos han tenido la idea que debido a que la escuela de Madison ahora no es propiedad de una organización de la asociación, no debería permitírsele a aquellos que están encargados de dicha escuela solicitar a nuestra feligresía por los recursos que son grandemente necesitados para llevar a cabo su obra. Y luego dice el espíritu de profecía. Esta idea necesita ser corregida. En la distribución del dinero que proviene de la tesorería del Señor, usted tiene derecho a una porción tan ciertamente como aquellos conectados con nuestras empresas necesitadas, las cuales son ejecutadas en armonía con la instrucción del Señor. El Señor Jesús, aquí tomen atención todos aquellos que aman más a la conferencia general que al mismo Señor Jesús, que aman más sus ministerios que la misma vida que fue derramada por nosotros en la cruz del Calvario. Aquí dice, el Señor Jesús un día llamará a cuenta a aquellos que amarraron sus manos para que resultara casi imposible que usted se moviera en armonía con el llamado del Señor. Oh, sí, mis hermanos. Allá en los registros del cielo están anotadas cada palabra, cada situación, cada penuria que le pasaron a estos hermanos. Todo está anotado allá. Dice la mensajera del Señor en esta carta al pastor Magan, la plata y el oro es mía, dice el Señor, y el ganado sobre 1000 montañas. Usted y sus asociados no son novatos en la obra educativa. Y cuando se vean en urgencia de recursos para adelantar su obra, usted tiene tanto derecho a solicitarla como otros hombres a presentar las necesidades de la obra en la cual están involucrados. ¿Ha hecho usted mucho en el pasado para traer recursos circulantes en la obra de Dios? Y ahora usted no debe sentirse perturbado al tener que aceptar dádivas y ofrendas voluntarias, porque los necesitará en la obra de preparar jóvenes para trabajar en la viña del Señor. Al realizar esta obra en armonía con el llamado del Señor,
No debe usted mantenerse en una tensión constante para saber cómo conseguir los recursos necesitados para seguir adelante. El Señor prohíbe el levantamiento de muros y vallas alrededor de obreros de experiencia que están fielmente ejecutando su parte señalada por Dios. Mucho tiempo precioso se ha perdido por las normas y restricciones de origen humano que a veces han sido colocadas por encima de los planes y objetivos de Dios. En nombre del Señor, dice el Espíritu de Profecía, yo apelo a los obreros de nuestra asociación para que fortalezcan, apoyen y trabajen en armonía con nuestros hermanos en Madison, quienes están realizando una obra señalada por Dios. Y esta cita ustedes la encuentran en este librito que les acabo de mostrar aquí. El libro de la colección de Spalding y Magan, en la página 411 y 412. ¿A quién le vas a creer? ¿A tu pastor? ¿A tu anciano? ¿A tu líder de iglesia? ¿Al hermano laico que solamente viene y te habla con palabras humanas, pero nunca te muestra un escrito está? Aquí llevamos ya con este tema, llevamos 4 presentaciones hablando de los mismos aspectos. Y durante esas 4 presentaciones les hemos mostrado en cada escrito, no por mis palabras, sino por testimonio de palabra y espíritu de profecía, lo que la mensajera del Señor dijo con respecto a la obra de sostén propio. Por eso es hora de despertar, como dijo al principio, como comenzamos con esta cita, como comenzamos con esta presentación. Cuando se nos dice, como hay maldiciones para los que predican la verdad, cuando sus corazones y sus vidas no están santificados, también hay maldiciones para los que reciben y mantienen a los que no están santificados en el puesto que no pueden ocupar. Y como también dice aquí en la colección de Cres, página 120, las iglesias deben despertarse. Los miembros deben despertarse de su sueño y comenzar a preguntar cómo está siendo usado el dinero que hemos puesto en la tesorería. El Señor desea que una búsqueda estrecha sea hecha. ¿Están todos satisfechos con la historia de la obra durante los últimos 15 años? ¿Dónde está la evidencia de trabajar junto con Dios? ¿Dónde se ha escuchado a través de las iglesias la oración por la ayuda del Espíritu Santo? Insatisfechos y descorazonados nos alejamos de la escena. Nuestras iglesias e instituciones deben regresar a donde éstas estaban antes de que la apostasía comenzara, cuando éstas empezaron a confiar en el hombre y hacer de la carne su brazo. ¿No hemos visto suficiente sabiduría humana? ¿No hemos de buscar a Dios en seriedad y sencillez y servirle con el corazón, mente y fuerza? Y luego miren cómo le llama a ella a los que prefieren seguir las órdenes de los hombres en vez de seguir las órdenes de Dios. Los hijos de Israel vieron la apariencia tremenda de la presencia de Dios en el monte. Pero antes de que Moisés estuviera 40 días lejos de ellos, ellos sustituyeron a Jehová por un becerro de oro. Cosas similares a esas han sido hechas entre nosotros como un pueblo.
Volvamos ahora a Dios en penitencia y contrición. Confiemos en Él y no en el hombre. ¿Cómo le llama a aquellos que ponen al hombre en primer lugar? ¿Cómo le llama la mensajera del Señor a estos cristianos, a estos adventistas que prefieren obedecer una palabra de hombre que una palabra escrita de Dios? Les llama a los que siguen a tales hombres sus becerros de oro. Se postran delante de ellos, adoran a ellos, siguen a ellos, obedecen a ellos y así le dan la espalda a Dios. Dios quiera que no sea tu caso, usted que me está escuchando. Y si así es, comience a preguntarse cómo están siendo usados los recursos del Señor. Porque sí, ya lo hemos leído por inspiración divina, que cada uno es responsable ante Dios como mayordomos y donde hemos colocado los recursos del Señor. Por el día de hoy, aquí terminaremos. Y si Dios lo permite, el día de mañana seguiremos y culminaremos el día de mañana con estos temas de los diezmos y las ofrendas en el sostén propio. Les hacemos la invitación a que no se queden con la palabra de este hombre. Yo soy simplemente un miserable, que mi palabra no tiene valor. Lo que yo diga no sirve para nada. Pero ten cuidado, ten mucho cuidado con lo que dice la palabra de Dios y con lo que dicen los testimonios. Tú podrás evadir mis palabras. Tú podrás querer darle o querer contradecir mis palabras y hasta ahí tienes todo el derecho. Pero cuidado y te colocas en contra de la palabra de Dios y del testimonio, porque ahí sí ya te estás colocando en contra de Dios. No en contra de mí, en contra de Dios. Y cada acción está siendo registrada en los libros del cielo. Por eso siempre aquí te hacemos la invitación para que tú por ti mismo vayas a las escrituras y vayas a los testimonios a investigar por ti mismo y deja que el Espíritu Santo te guíe, así como guió a los profetas, a los apóstoles, a los reformadores, a los pioneros adventistas y a los que estarán dando el mensaje de los 3 ángeles en esta última generación. Vamos a culminar con una oración y que el Señor te bendiga y te guarde. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Señor, hemos presentado tu palabra con un escrito está y con un testimonio del espíritu de profecía. Como le dijiste a el profeta Ezequiel, habla, porque este pueblo es de dura cerviz. Y si ellos te rechazan, no te rechazan a ti, sino a mí. Pero hay algo que le dijiste también a él, que si él hablaba, la sangre de todos aquellos no sería sobre él. Pero si él se quedaba callado, la sangre de todos ellos sería sobre él. Por eso, Señor, en esta noche, queda como testimonio de que tu palabra se ha hablado, de que se han presentado la historia del profeta Juan el Bautista, la historia de nuestro querido llamado Salvador Jesucristo, cuando trabajó en esta tierra como ministro de sostén propio. Ha quedado como testimonio para aquellos, por lo menos aquellos que estuvieron conectados el día de hoy y también para aquellos que van a estar mirando el día de mañana estos videos.
especialmente, ya no pueden decir que no vieron, porque ahora tanto es pecado como aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es pecado aquel que dejó de hacer lo que necesitaba hacer. Por eso ahora, cada uno de los que estamos aquí, es nuestro deber ir a investigar por nosotros mismos y colocarnos de parte de la verdad. Así pues, Señor, en tus manos dejaremos este estudio y que se haga conforme a tu voluntad. Gracias, mi Dios, y que pueda caer sobre tus hijos fieles, que Jehová los bendiga y los guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ellos y que Jehová les conceda la paz. Todo esto, Señor, te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos amigos y hermanos que nos estuvieron acompañando el día de hoy, y si Dios lo permite, aquí estaremos el día de mañana para finalizar con estos estudios de la mensajera del Señor, los diezmos y las ofrendas, nuestra historia como iglesia, cómo se estuvo trabajando en los tiempos en que la mensajera del Señor estuvo viva, y cómo es que se va a dar el fuerte pregón en este último tiempo. Que el Señor los bendiga y los guarde. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, acósanos a dar con armas de Gabriel, astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Luchar aquí sin el Señor, cuán
Señor.